el Evangelio según San Juan. Dice, el verbo hecho carne. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo dice, era Dios. Amén. Esta era en el principio con Dios. ¿De qué momento está hablando? De Génesis, De cuando Génesis. estaban... Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cierto? Y dice, después comienza a hablar de Juan el Bautista. Y nos saltamos al versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Bendita palabra del Señor. Amén, sí, Señor. ¿Por qué es importante que nosotros, primero, para poder comprender quién es el Espíritu Santo, nosotros también tenemos que comprender qué significa? Porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Así es. Pero Dios habla de un Dios que se manifiesta a través de tres personas diferentes. Así es. Y no es, como dicen cierto por ahí algunos, que solamente existe Jehová. Porque hay unos que dicen que solamente existe Jehová. Y que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, ellos dicen que no es hijo de Dios. Ellos dicen que Él es un ángel. Así es. Y además dicen que el Espíritu Santo tampoco es lo que nosotros enseñamos por la palabra. Amén. Ellos dicen que es una fuerza activa. Claro. Así le llaman ellos. Y muchos, ¿saben lo más triste, pastora? Que muchos cristianos no lo tienen claro. También, sí, es cierto. Y se confunden, se confunden con las enseñanzas. Pero que primero que nosotros tenemos que comprender qué significa que Dios se manifieste en tres personas distintas. La pregunta será, ¿está Dios dividido? No. De ninguna manera. Pero sí tenemos claro que está especificado por su palabra de que son, dice, tres personas diferentes. Así es. Así como yo soy diferente de mi esposa, ¿cierto? Somos distintos en el Padre, en el Verbo y el Espíritu Santo, o sea, en el Padre, y dice claramente por lo que leímos en el Evangelio según San Juan, el Verbo se hizo carne, que se refiere, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, dice, y vimos su gloria, ¿cierto?, dice, y habitó entre nosotros, se refiere, ¿cierto?, al Verbo, a Jesús, al Dios encarnado. O sea, lo primero que tenemos que nosotros comprender de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Y que como son diferentes, ellos también tienen una relación muy especial sobre sí. Porque no creer en el Hijo, eso es un pecado delante del Señor. Mire, porque no es creer en el Padre. Dice Primera de Juan 2:22. Mire, volvamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Si no, dice, el que niega que Jesús es el Cristo. Este, dice, es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel, dice, que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. O sea, tenemos que comprender que es sumamente claro. Está diciendo que, dice, ¿quién es el mentiroso? Si no, dice que el que niega que Jesús es el Cristo, porque Jesús no es un ángel. Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y lo dice aquí en la palabra, porque aquí mismo donde estás leyendo, pastor, dice aquí, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Nosotros tenemos que hacer tenemos que comprender que Dios habla de la encarnación del Verbo. El Verbo, dice Juan, que habitó entre nosotros. Sí, amén. Y tenemos que comprender que Jesús es el Hijo de Dios, amén, pero encarnado. Es Dios. Como un cuerpo. Que tomó un cuerpo. Así es. Y en Hebreos capítulo 1, ¿cierto?
Mire, Hebreo 1:5 dice, el Hijo dice superior a A los los ángeles. ángeles, ahí estaba que claro. Dice, porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás dice, para que todos aquellos que han visto por ahí información de que Jesús es el arcángel Miguel, Claro. que él es un ángel y que no es el Hijo de Dios, aquí la película está clarísima. Es más, algunos dicen que estaba Jesús y Lucero, que eran dos ángeles, y que Dios escogió a Jesús antes que Lucero. O sea, tremenda Es una, mentira del diablo. es una tremenda aberración a la palabra del Señor. Y lo más triste, pastora, es que hoy día los hijos de Dios no tienen claro. Claro. Porque uno le pregunta, le dice, pero usted entiende acerca quién es el Padre, y no, es que no estoy muy claro, dice algunos acerca de Jesús y acerca del Espíritu Santo. Entonces dice, porque a cuál dice de los ángeles, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así es. Por eso es un padre, por eso le ofreció a su hijo, porque él dice, él le engendró. O sea, esto es algo que son misterios de Dios. Así es. Pero aquí está hablando claramente acerca de los ángeles y acerca de su hijo. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y dice así. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿a quién es él? A nuestro Señor. A Jesús, ¿cierto? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad y es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y quiero saltarme un poquito adelante, en el versículo 13 dice, y pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y después, ¿cierto? El Señor habla claramente acerca de Jesús. Estoy yo, por si acaso, en Hebreos 2:5, el autor de la salvación. Dice, porque no se sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así es. O sea, la palabra es clara. Él está hablando del Hijo de Dios, engendrado por Dios, por sobre todos los ángeles, porque ninguno de los ángeles llamó el Hijo. Sí. Y a ninguno de los ángeles le dijo, siéntate a mi diestra. No. Y está especificando, ¿cierto?, de que cuando Jesús se despojó como hijo, dice Jesús, dice, claramente dice, un poco menor que los ángeles, pero está diciendo que su hijo es inferior. No, pues. Él está hablando del Jesús Y de la tierra, encarnado. del que le vino a la tierra, ¿Por claro. qué? Porque Jesús, ¿él obró como Dios? No, No, él no obró como Dios, dice la palabra que él se despojó de todo. O sea, Jesús él cuando viene a la tierra, él no actúa como Dios todopoderoso. Siendo Dios, no pudo actuar como Dios porque obviamente que él se despojó y él vino, por eso él conoce todo nuestro sentir, todas las cosas, porque él tomó el cuerpo de un hombre, encarnó en un hombre, ¿para qué? Para sentir todo lo que nosotros hoy día sentimos, por eso él es abogado delante del Padre. Y para prepararse, ¿cierto? Su cuerpo estaba siendo preparado por lo que hemos visto, para la cruz, para el propósito, para la la salvación que necesitamos, para la santificación, para todo lo que estaba. Pero dice claramente la palabra, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Amén. Para todos. O sea, yo siempre he dicho esto, hay una eternidad que no termina nunca, como las matemáticas. Usted súmele al número 1, súmele un 1 más y siga haciéndolo y vea cuándo termina.
Los profesores de matemáticas no terminan nunca, es eterno eso. Lo único que yo creo que hay una eternidad cuando Jesús, ¿cierto?, está en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hay un momento en que Jesús se encarna y viene a la tierra, y en ese instante, ¿cierto?, Jesús está aquí. Hay una eternidad, siempre lo he dicho, antes de Jesús, y una eternidad después de Jesús. Porque después, ¿cierto?, que Jesús es alzado, después de la resurrección, Él vuelve a ocupar el lugar Amén. que le correspondía. Claro que sí. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto si tenemos que hablar del Espíritu Santo? Amén. Porque es necesario Necesario comprender y entender lo que la palabra de Dios dice, porque usted se va a dar cuenta que cuando Jesús actúa, ¿cierto?, en su ministerio, ¿actuó Él? No, actuó a través del Espíritu Santo. Exactamente. Porque eso tal vez muchos no lo comprenden. Y dicen, no, si para Jesús fue fácil, ¿no? Él obró y se despojó y obró Dios. como un hombre y se despojó de todo. Pero ¿quién obró en él? ¿Quién operó sobre Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, para ir concluyendo lo poco que hemos visto hasta acá, lo primero que tenemos que comprender es que usted nunca niega al Hijo. Nunca, jamás. Porque toda aquella doctrina falsa y religiosa que niega al Hijo, es imposible que pueda tener al Padre. Amén. Y dice claramente, eso para Dios dice que el tal es mentiroso, y dice, ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, hay una relación de Padre e Hijo. Así es, amén. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Y en primera de Juan, cierto, 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, lo primero que nosotros tenemos que comprender, que Jesús se encarnó, o sea, el Hijo de Dios. O sea, la pregunta es, ¿Dios tenía o tiene cuerpo? No. Dios es espíritu. Espíritu. O sea, ¿el Hijo tenía el cuerpo antes de venir a la cruz? No, por supuesto que no. ¿Y el Espíritu Santo, haga la redundancia? Tampoco. No. Porque pertenecen al mundo espiritual, completamente. Entonces habla específicamente que lo primero, porque hay gente que dice, pero es que yo no creo que Jesús haya sido el Hijo de Dios. Hoy día hay por ahí algunos demonios que andan enseñando, ¿cierto?, que Jesús, esto lo supimos de las creencias de Japón, de que Jesús, Él no fue a la cruz y que Él se fue a Japón. Claro, y tuvo una familia. Y tuvo una familia y que se quedó viviendo allá. Y mucha gente, imagínese usted, para predicarle de Jesús a un japonés, si ellos creen que no, si Jesús se vino a vivir acá y mentiras, que el diablo al igual levanta. Que lo que le pasa a los palestinos, porque los palestinos, ellos dicen que su Corán está puesto antes que la Biblia, y ahora sabemos que por la historia, por todo, que el Señor dejó más que claro que fue la Biblia, la palabra que fue hablando a distintos hombres, que lo que comenzó antes. Los palestinos recién vinieron a formar una religión como a los 600 años después de Cristo. Así que, y ellos tienen a Jesús como un profeta, no como hijo. Entonces, primeramente queda establecido lo que estamos hablando acerca de la relación de un Dios Padre, sí, un Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y mire, y en Mateo 11:27, Jesús dijo así. ¿Lo alcanza a leer acá? Sí, aquí. Léalo, por favor. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. O sea, lo primero que tenemos que comprender, que Dios nos conoce a nosotros porque ve a su Hijo en nuestra vida. Exactamente. Y tenemos que comprender, ¿cierto?, que es imposible conocer al Padre si nosotros no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Él no es un ángel, él es el Hijo de Dios, y Jesús, un tanto inferior a los ángeles. Cuando se refiere inferior a los ángeles, se refiere al Dios encarnado. Amén. Que era imposible que Dios tuviera un cuerpo, pero Dios lo hizo porque Él era el Cordero inmolado, preparado, dice, desde antes de la fundación del mundo, para ser entregados por amor a la humanidad. Y una cosa más, pastor, porque uno lo puede ver hoy día que tenemos el conocimiento, hermanos, acerca de la palabra. Muchos de ustedes a lo mejor eran católicos, y todos decíamos, no, nosotros nos dirigimos al Padre, hablamos con el Padre, y a Jesús solo lo veíamos como una persona que dio su vida sin comprender
el sacrificio que hizo en esa cruz. No teníamos idea. Nosotros pensábamos que teníamos directa revelación con el Padre, una relación directa, porque el cura venía siendo el intermediario cuando usted, ¿cierto?, se confesaba y decía los 20 Padre, los 20 Ave María, Padre Nuestro, claro. Y era increíble porque nosotros cuando éramos católicos no comprendíamos, solamente veíamos una cruz con un Cristo que nos daba pena, pero no comprendíamos de qué se trataba, porque los católicos, los curas nunca le van a enseñar a usted que Él es el único mediador. Ellos tienen una cantidad de santos, ¿cierto? Porque todos son mediadores, pero no, el único mediador, porque aquí no solamente le estamos hablando a la iglesia ya lo conoce, pero va a haber gente que recién va a oír que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y no hay más para dirigirse al Padre. Y si el Padre ve en nosotros, ¿qué es lo que ve? Ve al Hijo. Amén. Amén. Mire, nosotros tenemos que ver que toda la obra que Jesús realiza, Él la realiza a través de la persona del Espíritu Amén. Santo. Porque, por ejemplo, pastora, ¿cómo pudo haber sido cuando la mujer del flujo de sangre tocó al Señor? Sí. ¿Y el Señor supo que Él le tocó? No, en ningún momento. Por eso Él tuvo que decir, ¿quién me ha tocado? No porque Él quería avergonzar a lo mejor a la mujer. No. Lo que Él le dijo era porque no sabía, porque salió poder. Él mismo dice, porque ha salido poder de mí, dice. Sí, Él sintió que alguien recibió una sanidad. Claro. Pero en ese instante, ¿cierto? Dios, porque dice claramente, la palabra dice que Él se limitó como Dios. Así y en ese instante el Espíritu Santo todavía no le había revelado quién Amén. había sido. Amén. O sea, nosotros tenemos que comprender que cuando el Señor es bautizado, viene la persona del Espíritu Santo para que Dios comience su ministerio en Jesús Amén. encarnado. Por eso Jesús tiene toda autoridad para hablarnos a nosotros, porque Él no actuó, como muchos dicen por ahí, no, si él actuó como Dios, no sufrió, no tuvo hambre, no padeció, no se agotó en el desierto, cuando dice que Él estuvo 40 días, ¿cierto? Y día y noche sin comer. Y no, si Él era Dios y como era Dios era superior, no, Él padeció en un cuerpo de hombre. Y que mediten los hermanos, si el Señor hubiera actuado como Dios, ¿usted cree que Satanás se hubiera acercado a tentarle? De ninguna manera, porque Él lo vio como un hombre, dijo, ¿será verdaderamente? Voy a probar si es verdaderamente el Hijo de Dios, porque todas las preguntas fueron para tentarle. Claro. Si verdaderamente Él es el Hijo de Dios, claro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ese es el misterio, Pablo dice el misterio de Cristo y del Padre. O sea, que es imposible que para ellos comprender cuál es la relación, porque vemos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vemos al Hijo actuando de una forma completamente distinta. Aquí viene, ¿cierto? El Hijo a morir por nosotros, Amén. algo extraordinario. Entonces, yo quiero que usted comprenda esto porque es importante. Dice, mire, en Mateo 12:28, cuando las personas no creían lo que el Señor dice, estaba haciendo cuando Él liberaba, dice, a los espíritus inmundos, dice, pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios, miren, vaya a Mateo 28, dice, pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios, hechos fuera, dice, los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este es uno de los pasajes más tremendos porque en Mateo 22 dice, ¿cierto, pastora? La blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa eso, pastora, la blasfemia? Es insultar, es como... por lo tanto dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguno palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Qué tremendas palabras de juicio de Dios para todo el que... Nosotros, hay mucha gente que, y aún por ignorancia, hay chistes, sí, hay blasfemias que hablan en contra del Espíritu Santo. Yo usted sabe, no quisiera lo que veníamos del mundo. Quisiera estar en los zapatos de aquellas personas que blasfeman en contra, ¿cierto?, del Espíritu Santo y las cosas horrendas que ellos hablan y que ellos dicen. Y nosotros vemos acá, ¿cierto?, lo que estaba buscando la pastora en Mateo 12, ¿cierto?, dice la blasfemia del Espíritu Santo, dice, por tanto digo que, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. O sea, es algo extraordinario porque
Jesús mismo dice cuando él estaba en la cruz, ¿cierto? Y él le dice al Padre que no le tome en cuenta acerca, ¿cierto?, del pecado de los hombres. Pero Dios dice, está siendo tajante acerca de la persona del Espíritu Santo. Está siendo tajante para decir que no les será, dice, blasfemar significa maldecir, renegar, vituperar. O sea, no les será perdonado. ¿Por Amén. qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona, como persona, ¿qué es lo que la característica que tiene? Es que tiene sentimiento. Sensibilidad. Es sensible. Y lo podemos ver por la palabra. Mire, pastora, por favor, lea ahí en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice, ¿qué es lo que es constreñir? Es oprimir, es como la palabra también. Entristecer, sí, entristecer. Colocar pena, sí. Tristeza. Ahora, yo digo una pregunta, porque usted sabe lo que hay que comprender. Cuando dice, y no contristéis, ¿ahí le está hablando al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Porque a nosotros. A nosotros. Porque el mundo no tiene no tiene el Espíritu de Dios. ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios? Solo los que han recibido a Jesucristo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted, pastora, como mamá. Usted, que ama a sus hijos, ¿cierto? ¿Los ama o no los ama? ¿Qué cree usted, mis hermanos? A los regalones. Pregúntele a mis regalones. A ver. Cuando uno de sus hijos, cualquiera, bueno, sí. Ya, ¿cierto? Tengo 3. ¿Cierto? Que... En algún momento, ¿cierto? No sé, porque le hace sentir mal porque a lo mejor usted hizo algo y no lo entendió. ¿Usted cómo se siente? ¿Triste o se siente alegre? Triste, pues. Triste, ¿Por sí. qué? Porque uno lo que está esperando es que los hijos, obviamente, le den amor, respeto, cariño. ¿Y por qué a usted le entristece eso? Porque usted ama a sus hijos. Obviamente, o sea, obviamente sí. La pregunta es la siguiente. ¿Quién nos puede contristar a nosotros? Alguien que nos importa. Sí. Y eso, ¿sabe que a mí mire, esto es una pincelada nomás, porque después vamos a hablar acerca de esto. Porque si la palabra dice no contristéis, dice no entristezcáis al Espíritu Santo, esto es extraordinario. Porque si el Espíritu Santo se entristece por causa de que nosotros le defraudamos a Él, de que nosotros le fallamos a Él, y Él se entristece, Él dice se entristece, no dice se enoja. No. ¿Por qué se entristece? ¿Por qué se puede contristar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo primero es una persona. Sí. Y lo segundo que debemos comprender es que Él tiene un verdadero amor hacia cada uno de nosotros. Amén. Así como mi esposa, como mamá, y yo por mis hijos también los amo, porque hasta que ella lo sintió 9 meses antes, ¿cierto? 6 meses. Sí. Y yo después me ponía la mano en la guatita y decía, ¡ay, aquí está la criaturita! Hoy ya van a ser la criaturita. Y cierto, y para nosotros, como después ya cuando nació, porque primero uno lo ve ahí en la pantalla, ¿cierto? Pero cuando la mamá empieza a sentir que está ahí vivo, sí, el hijo, cuando está más grande y se mueve el estómago, ¿cierto? Algo que, gracias al Señor, porque lo dejó preparado para las mujeres, porque Señor sería terrible para nosotros, Señor. Cuando dan las pataditas, no, ¿cierto? Señor, gracias, porque, Señor, eso es parte de la maternidad de la mujer. Amén. Pero ¿qué es lo que yo quiero entender? Es hacer entender de que si el Espíritu Santo se constriñe, es porque Él nos ama. Amén. Y el amor del Espíritu Santo por nosotros es un amor, pero extraordinariamente profundo. Porque si no le interesara, por ejemplo, si viniera la hija o el hijo del vecino a decirle algo a usted, ¿le afectaría de alguna forma? Para nada. No, porque no están los vínculos y si a uno le ofende, la persona... Porque no están los vínculos, no está ese vínculo, o sea, porque la única forma que el Espíritu Santo pueda constreñirse o se pueda entristecer es porque Él siente. ¿Y qué es lo que siente? Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿por qué se puede entristecer el Espíritu Santo? Porque las personas que somos templos, esto es una introducción, porque somos templo del Espíritu Santo, es para dejar claro de que el Espíritu Santo es una persona, Amén. Así como el Hijo y así como el Padre. Amén. El Espíritu Santo se entristece por cuanto Él conoce que si nosotros comenzamos a permitir cosas espirituales en nuestra vida que son contrarias a Dios, se entristece. ¿Y por qué se entristece? Si usted viera, pastora, le voy a preguntar,
nuevamente por alguno de sus hijos, cualquiera, o una mamá viera que su hijo no va por buen camino, que se empieza a juntar en la esquina con gente incorrecta, que empieza por aquí, por acá, a llegar con dinero que no sabe dónde lo sacó. Sí. ¿Qué es lo que usted pensaría acerca del camino que está siguiendo aquel hijo? ¿Qué cree que le podría provocarle a la mamá? Una madre que ama a su hijo verdaderamente va a entristecerse y obviamente que va a poner mayor atención con quién, qué es lo que está haciendo. Va a venir preocupación, va a venir, ¿cierto? El poder hablar, el hacerlo Pastora, reaccionar. ¿por qué la preocupación? Porque si está siguiendo un camino incorrecto, un camino, porque toda mamá lo que anhela, igual que un papá, es que los hijos vayan por un buen camino, un camino correcto, que es el camino del Señor. Primeramente para nosotros que somos cristianos, para la gente del mundo, que tenga éxito, fama, no sé, que vaya sin las drogas, sin el alcohol, pero nosotros como hijos del Señor, que conozca a Cristo y vaya en el camino del Señor. En otras palabras, la experiencia de la mamá al ver que su hijo se junta con gente incorrecta, está haciendo cosas indebidas, en el fondo el dolor de la mamá, ¿por qué es? Obviamente porque sabe el camino incorrecto que vaya a su hijo. ¿Qué va a pasar después? El término de su camino va a ser fatal. Entonces, uno que le toca hablar mucho con las mamás, cómo luchan muchas mamás para que los hijos conozcan a Cristo, para que vuelvan al Señor, sus lágrimas, sus ayunos, sus oraciones, su desesperación y su angustia, porque quieren de alguna forma traer a los hijos como cuando son pequeños, pero cuando son grandes uno ya comprende que están tomando sus propias decisiones. Y el dolor, ¿sabe cuál es el mayor dolor? Es que saber que el camino que está siguiendo no lo va a llevar a ningún lugar. Y está sembrando su propia destrucción. Así es. Está forjando con ese camino que está siguiendo, él mismo está socavando el hoyo donde la persona va a caer. Porque la persona dice, no ignoréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe, hermano? Ese versículo es muy clave. Algo muchos ni siquiera sabían que estaba dentro de la palabra. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es porque las malas amistades... Yo escuchaba a una persona del mundo y que había salido del Sename y hoy día tiene, entre comillas, un éxito. ¿Y sabe lo que él decía? Dijo la verdad. Dijo lo que me llevó a las drogas, el alcohol y todo eso fue las malas amistades. Porque las malas amistades influyen en los pensamientos de las personas, aun cuando usted tenga ciertos valores o a sus hijos usted le ha puesto valores, si se junta con malas personas le van a corromper las buenas costumbres y le va a hacer errar también en el camino de ellos. El dolor entonces de la mamá es saber que la obra de las propias manos de los hijos que tanto aman, esas mismas obras le van a hacer construir aquella obra en la cual va a caer. ¿Y sabe por qué yo pregunto esto? Porque el Espíritu Santo, que no nos olvidemos que es Dios, omnisciente. Amén. Él es omnisciente, o sea, Él conoce nuestros pensamientos. Sí, claro que sí. ¿Qué sentirá el Espíritu Santo al ver la dureza de corazón de un hijo de Dios para pecar? ¿Por qué? Si mire, nosotros como pastores hemos pasado por cosas tristes, y yo creo que lo más triste que nos ha tocado el pastor es que ver hermanos que se han alejado de la fe. Así es. ¿Es un dolor, sí, pastora? Es un dolor. Porque nosotros cuando en un momento vimos a las personas, a los hermanos que no estaban bien, nosotros sentíamos en nuestro corazón que lo que iba a venir, cómo iba a ser, bueno o malo. Malo. Y no porque Dios sea malo. No. Porque si yo me alejo de Jesús y abro otro camino, así es. O sea, la persona está dejando a Dios. Así es. Ese dolor, esa tristeza, el Espíritu Santo se constriñe mucho más profundamente que nosotros, porque Él es Dios. Amén. Y Él sabe el camino que esa persona va a tomar, y por eso cuando la persona, hay gente que no entiende esto, dice, le dicen que va a hacer sufrir a Dios, no haga sufrir a Dios. No, si Dios no está sufriendo, Dios no sufre, Dios se entristece. ¿Sabe por qué? Y la gente que lo dice en forma burlesca, no comprende lo que está diciendo, porque Dios se entristece y el Espíritu Santo se constriñe, porque ve y sabe cuál es el destino de esa persona. Así es. Y sabe a dónde va a llegar. Amén. Y sabe que se va a terminar alejando del Señor y se va a terminar alejando de su vida y va a volver a otra cosa peor. Y eso constriñe y entristece al Espíritu Santo, porque Él es una persona que siente como nosotros y siente de una forma extraordinaria, porque Él
Él ama la vida de cada ser humano que aceptó a Jesucristo. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque esa obra le costó la corona de espinas a Jesús en la cruz. Así es. Entonces el Espíritu Santo dice, esta obra, por eso cuando una persona llega a Cristo, es una gran victoria. Amén. Y Sí, hay un Señor. gozo, y Dios dice, Él dio al Espíritu Santo para que mora en nuestros corazones. Hay mucha gente que siendo cristiana no comprende esto, porque el Espíritu Santo está en nosotros para perfeccionarnos, el Espíritu Sí. Santo está en nosotros para fortalecernos, el Espíritu Santo está en nosotros para hacer la obra de Dios. Amén. Y mucha gente está en el Evangelio y se agotan. Sí. Porque siguen un evangelio natural. Exacto. Siguen un evangelio Amén, que, sí. donde no se manifiesta Así el poder. del Si ya Espíritu comprendimos que es imposible que el hombre se santifique por Así sí mismo. es. Amén. Lo habló el domingo. Y es imposible que el hombre también permanezca en el evangelio por sí mismo en forma natural. Y también esto tiene que entenderlo la iglesia. Primero, nunca usted va a ganar un alma si no tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Porque el Espíritu Santo es el que nos llevará a toda justicia y a toda verdad y nos dará la autoridad para hablar, para que el Espíritu Santo convenza a esa persona. Nunca haga algo natural, porque a veces, sobre todo las mamás que se desesperan tanto en vez de estar ahí orando y llenando del Señor, a veces ceden y empiezan como a adaptarse a la vida de los hijos. Y no, porque la palabra lo dice y es una advertencia para la iglesia. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Si Amén. usted agrada a los hombres, Le va a ir mal. desagradó a Dios. Así de simple. Y usted le dice, no, si yo amo al Señor. No los confundamos. Porque debemos entender que el Espíritu Santo a todos nosotros nos habla. Lo que pasa es que algunos no quieren oír la voz del Señor porque en el fondo es como, que no puedo. Eso de que no puedo vencer con este pecado. Mentira. Es tu carne que no la has hecho morir. Amén. Porque el Espíritu Santo te habla antes, no te hace tener remordimiento, te advierte que tú sigues en ese pecado, vas a ir a la muerte. Y por eso el Espíritu Santo es tan importante. Se constriñe porque se entristece de no poder, que no advierte. No quiere entender. No quiere obedecer. Si eso es tan simple, que no quiere obedecer. ¿Habrá algo más poderoso que Dios? ¿Habrá algo más poderoso que el Espíritu Santo? No, pues solamente el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, no, él hace la obra para que nosotros podamos vencer sobre el pecado. El Espíritu Santo hace una tremenda obra en nuestra vida, por eso necesitamos santificarnos cada día, porque el Espíritu, por eso somos el templo. Él nos capacita con dones, Él nos capacita para tener el convencimiento de que nosotros vamos a partir con el Señor en Amén. cualquier momento. Pero es lo que vamos a ir también reforzando. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque esto no es un juego, esto no es llevar una religión. El Espíritu Santo es muy importante dentro de nuestra vida y es lo que nuestro Señor Jesucristo rogó al Padre. Amén. O sea, si Él rogó es porque tiene que ser muy importante. Amén. 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 Para resumir este primer punto que estamos recién ahí en la introducción, vamos después a hablar más profundamente acerca de la obra de Dios a través del templo, que somos nosotros, pero usted va comprendiendo un poco por qué el Espíritu Santo se constriñe, se va pudiendo entender. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender, ¿cierto? Por la palabra del Señor, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí sí hay que entender algo, que la voluntad de quién es ahí la más importante, ¿quién es la voluntad suprema? El Padre. La voluntad del Padre, porque Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la de mi estas Padre. palabras no son, sino son del que de mi me Padre. Envió, sí, ¿cierto? Y Jesús tampoco dijo, en ningún momento dijo, él no dijo así, él no vino y dijo, voy a enviar al Espíritu Santo, como Padre. No. Él no dijo voy a enviar, él dijo humildemente, rogaré al Padre. Rogado al Padre, porque tampoco dijo voy a hablar con el Espíritu Santo y le voy a decir que haga esto. Claro. Sino que él dijo he rogado al Padre. Amén. Amén. Entonces, esa es la primera pregunta, es ¿quién es el Espíritu Santo? Para comprenderlo en el contexto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queda claro que están un Dios manifiesto en personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que para nosotros los tres son Dios. Así es, sin ninguna excepción. Sí. Y que hay un Padre, que toda Dios, la autoridad, hay un Hijo, ¿cierto? ¿cierto? Que fue dado por voluntad del Padre, y está la persona del Espíritu Santo, que es la parte más tierna, ¿cierto? De este Dios amoroso y tierno, porque él, mire, uno dijera, Señor, ¿cómo
cómo Dios, hermano, nosotros siendo nada en la creación, hermano, nosotros no somos nada. No, pues, Sino una vez yo vi lo que era la Tierra en una foto del telescopio Hubble, que lo que era la Tierra era más chico que un una... alfiler, que hace de alfiler. y más chico que un grano de arena. No se notaba en una foto que tomó, no todo el universo, sino que tomó la Tierra. Había que poner un círculo y decir, aquí está la Tierra, porque no mostraban la Tierra en realidad, sino que mostraban la parte donde supuestamente está la Vía Láctea. Y ahí supuestamente en algunos de todos esos puntos era la Tierra. ¿Y cómo es Dios de tierno? ¿Será tierno el Espíritu Santo para Él constreñirse y entristecerse por nosotros, seres humanos, que somos terribles? Así es. Que había perversidad y maldad en nosotros, y que además somos finitos, y que no tenemos ni una cosa que decirle a Dios, y ahí entender que el hombre no es nada, y que Dios todo lo ha hecho por misericordia. O sea, el hombre nunca podría venir a golpear la mesa para exigir sus derechos. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. Entonces, otra pregunta. Vamos a ver acerca de la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver la obra del Espíritu Santo, pastora, ¿cierto? Porque está presente desde el comienzo. Así es. Como leímos delante, Sí, desde el Génesis, sí, ¿cierto? O sea, el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. y en el Nuevo Testamento. Mire, lea por favor, pastora, en Génesis. Génesis 1 del 2 al 3, la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. O sea, lo primero que tenemos que comprender, que en la creación participó no solamente el Padre, participaron el Padre, el Verbo, lo habíamos visto recién, Sí. y vemos también que el Espíritu Santo también estaba allí en la creación. Amén. Y en Génesis 1, 26, 27, pastora, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. ¿Cierto? Amén. O sea, participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, porque dice, en hagamos. en el Génesis, o sea, en la creación. Sí, amén. Participaron también en la creación del ser humano. Y en Génesis 2:7, ¿cierto? Dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe lo extraordinario que es comprender qué es lo que habrá soplado Dios sobre el hombre? La respuesta está en Job 33:4. Léalo por favor, pastora. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu dice, el Espíritu de Dios me hizo. Amén. Ahí está, ¿cierto? ¿A quién Ahí se está refiere? La respuesta del Espíritu Santo. Dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, nosotros, ¿por qué recibimos vida? Porque el Espíritu de Dios sopló vida en nosotros. O sea, eso es lo que está diciendo Job ahí. Miren, ¿cierto? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que nosotros recibimos la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué increíble! Y el Espíritu que a nosotros nos mantiene con vida, lo que está sobre lo que el hombre... Porque el hombre es avanzado, como su pila, la pila de la energía. El hombre avanzado, ¿cierto? Sí. Avanzado en muchas cosas, pero no ha podido crear vida. No. Porque eso solamente el hombre ya ha clonado animalitos, y yo creo que a esta altura del partido, ¿cierto? Ha clonado también seres humanos. Sí. Esto, lo más probable y están callados. que hayan, si uno mira los experimentos terribles que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, en el tiempo de Hitler, sí. Tremendo, hermano. No sé si usted ha visto un reportaje tremendo de los experimentos que hicieron con el pueblo judío. Fue tremendo. Y con animales también. O sea, una maldad, una crueldad que uno logra entender que es satánica, porque cómo una mente humana puede lograr llegar a un nivel de maldad tan grande, hermano, hacer experimentos
con humanos y con animales, ¿sabes? Es tremendo. Así que no piense que Hitler está con el Señor, ni se le ocurra pensarlo. Él está ahí encadenado en el abismo, mientras tanto esperando su juicio final. Amén. Ahora, de lo que hablamos recién con la pastora, nosotros sabemos que el hombre es alma, Cuerpo y espíritu. cuerpo y espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El que habla, el Espíritu Santo habla de nuestro espíritu. O sea, el en la espíritu, vida. el espíritu es el que El acabamos que nos de leer hizo, claro. en Job, ¿cierto? El Sí. espíritu de Dios me hizo. Sí, amén. Y el soplo del omnipotente me dio vida. Cuando dice O sea, aliento de vida, sí. Lo que está en nosotros, que el hombre no ha podido producir, es el espíritu mismo de Dios, Amén. que es cierto, que fue soplado Sí. por el Espíritu Santo para que el hombre fuera un ser vivo. Sí. Y dice, por eso ahora uno tiene que comprender cuando dice alma, cuerpo y espíritu. Esto es muy importante, porque cuando una persona muere, ¿qué es lo que es lo primero que abandona el cuerpo de la persona? El espíritu. El espíritu. Porque ese pertenece a Dios y vuelve a Dios. El espíritu, exactamente. ¿Por qué vuelve? Porque ahora usted puede entender por qué dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios, porque es el espíritu de vida que recibimos cuando fuimos creados. Porque es el espíritu de vida que sopló el omnipotente para que nosotros viviésemos. Y es lo que el hombre hasta el día de hoy, con toda la tecnología, no ha podido y no podrá recrear la vida. Eclesiastés 12 dice así: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota por el pozo y el polvo, dice, vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. O sea, el espíritu nuestro es parte de Dios mismo. Por eso, pastora, lo que usted dijo el versículo en Romanos 8, para aquí, para poder comprendiendo. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿dónde habitará? ¿En el alma, en el cuerpo o en el espíritu? En el espíritu. ¿Por qué el Espíritu Santo habita en el espíritu? Porque es el mismo que habla a nuestro espíritu. O sea, cuando nosotros hablamos del alma, que es como el cable que el Señor nos dejó para conectarnos primeramente, para que los hermanos puedan comprender aún más. La única parte donde el Espíritu Santo puede residir en nosotros es en el mismo espíritu de vida que Él sopló sobre nosotros. Amén. Por eso Romanos 8 dice, y el Espíritu con mayúscula da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros como templo, pero se comunica con el Espíritu de vida que está en nosotros. O sea, está el alma, y en el alma tenemos las emociones, los pensamientos, ¿cierto? Y la voluntad. O sea, el Espíritu Santo no mora, no está en el alma, no está en las emociones. No está en las emociones. Porque una persona dice, puedo sentir el Espíritu Santo, pero ¿por qué lo siente? Porque el Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Porque como bien dijo el Señor a través del hermano que nos compartía, no es si lo sintamos o lo dejemos de sentir, somos templo del Espíritu Santo. Así somos porque el Él templo. está hablando a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo, ¿a dónde nos habla a nosotros? A nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Amén. O sea, es muy hermoso. Y es más cuando dice que el espíritu gime con gemidos indecibles, que no se pueden... indecible, como que no se puede, son muy profundos. Es tan extenso, tan profundo, que no se puede medir. Entonces, si Él gime y gime por nuestro espíritu y dice que Él es celoso y Él cuida de nosotros, o sea, Él está siempre constantemente hablando nuestra vida. Amén. O sea, nosotros vemos entonces que el ser humano, al tener un cuerpo, un alma y un espíritu, el Espíritu Santo reside en el espíritu. Porque eso pertenece a Dios, no pertenece al hombre. Así es. Lo que nos tiene con vida, a usted y a mí, es el Espíritu de Dios que está con vida en nosotros. Eso es lo que a usted y yo nos hace ser vivos. Porque cuando el cuerpo, ese espíritu sale, el alma del cuerpo también sale. Así es. Sí, pues porque ahí viene la segunda parte. Ahí se separa, se separa el alma del cuerpo. Así es. Y el cuerpo vuelve a la tierra. Y se cumple, ¿cierto? Lo que dice acá, del ¿cierto? Polvo. Exactamente, de que vuelve, ¿cierto? El cuerpo, ¿cierto? Va a la tierra y... como decía Eclesiastés, pero también lo dice, ¿cierto?
Porque dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Y en Génesis el Señor dice que del polvo nos tomó, ¿cierto? Y del polvo fuimos, bueno, que el varón fue hecho, porque nosotros salimos de la costilla. Pero lo más importante es que el Señor sabe, una de las cosas súper hermosas que el Señor hizo, hermanos, es que el Señor en toda la creación, Él dio la orden. Y solo en el hombre tomó con sus manos el barro y lo formó. O sea, es como que el Señor puso algo muy hermoso cuando creó al hombre. Puso no lo hizo con el mando de su voz, sino que Él participó completamente con sus manos. Es algo maravilloso, hermano, de ser privilegiados como Dios formó al ser humano. No este ser humano corrupto, malo, perverso, no, no, no. Al que Dios hizo en el inicio, en Génesis. Amén. Entonces, estábamos viendo, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo se ha manifestado también en el Antiguo Testamento. Sí, y cómo amén. se manifestó, y dejamos sumamente claro por la palabra de que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos vida. Sí. Y que la relación nuestra con el Espíritu Santo es espiritual. Amén. No es a través de las emociones. Sí. Y no es si lo sentimos o no, sino que la palabra de Dios dice que Él habita, ¿cierto?, en nuestro corazón. Y vemos que hay una diferencia en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo estaba en todos los hombres. ¿El Espíritu Santo? ¿En el Antiguo Testamento? No. ¿En quiénes estaban? En los profetas y en los reyes, que obviamente no todos los reyes, sino los reyos que el Señor le hablaba. Que iban a servirle al Señor. Exactamente. Mire, un caso extraordinario, ¿cierto?, fue el caso de Moisés, por tomar uno de los muchos casos que hay. Mire, no sé, pastora, si usted quiere leer acá en Números 11, no sé, acá está, 11, 14. Sí, amén. Es cuando, ¿cierto?, el momento en que Moisés estaba muy cansado del trabajo del pueblo. Del trabajo, sí. Entonces, Números 14 ahí. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces, y así. Y sí. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor no iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Amén. O sea, había una queja, ¿cierto?, del pueblo de Dios, y Moisés dijo, ya sé que este pueblo es muy pesado, amén, es muy terrible, y mucho. Moisés dijo, mejor me muero. Así. Por eso le dijo. Sí, eso le dijo claramente, dice, yo te ruego que me des muerte. Entonces, ¿qué le dice la respuesta del Padre? Le dice a Moisés, entonces, reúneme 70. Exactamente. De los 70 de Israel, dice que tú sabes que son ancianos del pueblo, no a cualquiera. Dice, trae a la puerta del tabernáculo de reunión y esperan allí contigo. Yo ascenderé y hablaré contigo. Dice, y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios había derramado sobre Moisés el espíritu, de parte del Espíritu de Dios. Amén. O sea, Moisés, para poder hacer la obra, Dios virtió de su Santo Espíritu en Moisés. Por eso Dios dice, tráeme 70 hombres escogidos, para que estos 70 hombres, también dice Moisés, dice, yo tomaré de lo que yo te di a ti, y del Espíritu que mora en ti, que es mi Espíritu, yo lo pondré también en estos 70 para que ellos tengan mi mismo Espíritu. No está diciendo que le va a dar del espíritu de Moisés. No. Aquí no estamos hablando porque también hay algunos que toman esto para otro lado y dicen, no, tienen que tomar tienen que beber de mi espíritu, el beber del espíritu del profeta, beber del espíritu es como lo que le pasó al profeta, ¿cierto? Al profeta Elías con Eliseo. Cuando Eliseo quería la doble porción del espíritu que tenía, o sea, quería el doble, no solamente lo que tenía Elías, porque Elías hizo que la unción,
que es el Espíritu Santo actuando, Estando ¿cierto?, en en él, nosotros. Aquí vemos que claro, el Espíritu Santo está actuando, sí, pero, es diferente en el claro. Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y vemos, porque nosotros también vemos cosas extraordinarias, porque Moisés, por ejemplo, cuando él baja, él estuvo 40 días, ¿cierto?, en la presencia de En el Dios, monte de Sinaí, sí. y Dios le dice así a Moisés, le dice, conforme al plano que se te ha mostrado. Mm. Él no bajó con un laptop, No, po. él no bajó con un PDF, ni con No. un computador, ni no sé con qué cosa, para Y con decirle, una agenda con... No, nada. o sea, hubo algo sobrenatural, Sí, claro que porque sí. aquí En su Moisés tenía en su mente, mente claro. el diagrama de lo que tenía que hacer. Amén. Y dice que él, cuando él ya bajó, ya habían personas que Dios le había dado de Sí, su espíritu para que ellos para que estuvieran listos, hicieran las preparados. cortinas, Claro. hicieran los Es tintes, como que le puso el chip para que o supieran sea, cómo o sea, usar el toda la Espíritu del herramienta. Santo de Dios se Los movió capacitó, claro. y ahí está, ¿cierto?, la obra del Espíritu Santo manifestándose siempre Amén. a través de la obra de Dios y a través, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Así es, amén. Ahora vamos Al Nuevo al Testamento, Nuevo a Testamento, nuestros tiempos. Efesios 2, del 8 al 9, pastora. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos Sí, por medio de la fe, ¿cierto? Está hablando, ¿cierto?, de una fe de salvación. pasión. Y aquí, ¿cierto?, yo quiero que nos vayamos al Evangelio según San Juan 16, del 4 al 15, que habla de la obra del Espíritu Santo, porque usted tiene que comprender, Juan 16, acá, búscalo acá, usted, pastor, ahí para que... Sí, ahí ya Juan lo tenemos 16, listo. ¿cierto?, Sí, dice la obra del Espíritu Santo, porque vamos a tomar el versículo anterior que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué fe fue la que actuó ahí? Aquí está la respuesta. amén. Amén. Pastora, léalo por favor. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará y os lo hará saber. Amén. Es Juan 16, ¿cierto? 4 en Al adelante al 15. 15, la obra del Espíritu Santo. Esta fe que habla de Efesios 2, del 8 al 9, esa fe es la obra del Espíritu Santo cuando dice convencerá Al al mundo mundo de pecado. ¿Por qué? Porque primero hay una fe para Sí, salvación, amén. pero para que nosotros abrazáramos nosotros la cruz, nosotros tuvimos que recibir primero La fe la salvadora. fe salvadora. Ahora la pregunta, si nosotros no estaba la fe salvadora porque todavía no habíamos recibido a Cristo, ¿cómo entonces se explica eso? Es que el Espíritu Santo, Él obró sobre nosotros Amén. cuando éramos pecadores, cuando nosotros, mire, el Espíritu Santo está activamente Sí, obrando sobre los corazones de toda la humanidad y de todo ser vivo. amén. Porque esa es la fe salvadora que habla Efesios 2, 8 y 9. La fe dice que convence al mundo de pecado, como dice claramente. Dice, convencerá al mundo de pecado. O sea, lo que nosotros tenemos que entender, que el Espíritu Santo de Dios, desde cuando llega, ¿cierto?, del libro de los Hechos, capítulo 2, hasta el día de hoy, Él está obrando, está sobre la vida de todo ser humano
para poner en nuestros corazones Mm. la necesidad de convencernos de pecado, para tener la necesidad de aceptar a Cristo. O sea, en Amén. otras palabras, si el Espíritu Santo no hubiese Él trabajado en mi vida, yo habría dicho, bueno, ¿Y por qué por qué tengo tengo que que...? aceptar a Cristo? Mm. ¿Y quién me dice que es pecado o no es pecado? Claro Mm. que hay algunos hoy día contumaces Claro, que han endurecido su corazón y corazón. ellos dicen, no, si a mí el pecado, para mí el pecado no existe, porque hoy día Mm. estamos en una generación de un corazón muy duro. Sí, Y dice, no, a mí el pecado, para mí el pecado no me interesa, yo hago lo que a mí me place. claro. Y endurecen su corazón, pero ellos saben en su conciencia que están mal. Mm. Porque cuando van a morir, si Sí. es que alcanzan a tener el minuto, ¿cómo empiezan ellos, pastora? Oh, Ahí tremendamente cómo empiezan, aterrorizado, porque a mí me sorprende la gente dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte y lo bailado y lo, como dicen lo, el dicho, ¿cierto? y lo quitado, lo cantado, lo Claro, lo comido. comido y lo bailado no me lo quita nadie. Pero es una gran mentira que el diablo te ha contado por tanto tiempo, porque toda persona que se enfrenta a la muerte, que es un demonio, es un espíritu inmenso, que viene a buscar el alma de esa persona, ahí sí que le da terror porque ya no puede hacer nada cuando viene el espíritu de muerte, viene a buscar su alma. Eso sí que es tremendo, hermano. Y nosotros hemos tenido la gran bendición de orar por mucha gente que está a punto de morir y que Dios le ha dado la oportunidad por causa de aquello que han estado orando por ellos y hemos podido llevar el plan de salvación a esas vidas y han partido con el Señor. Así que, hermano, a mí me sorprende, a veces me ha tocado hablar incluso con personas muy cercanas a mí y me dicen, no, yo no creo en el infierno, yo no tengo miedo, el diablo seguramente me debe tener ahí un carrete más o menos, pero no son capaces ni siquiera hacerse un examen de escáner porque les tiene terror a que los dejen solos o estén encerrados en una cápsula. Y yo digo, Señor, si esto que es tan natural y lo que el otro lugar que le espera es algo tremendo de terror, o sea, ahí veo el engaño del Yo diablo. me tomo, pastora, sus palabras. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos hacer si sabemos que el Espíritu Santo, que el poder de Dios, la autoridad de Dios y Dios mismo está actuando sobre todo, sobre toda persona en la tierra? Porque Dios no quiere que lleguen a ese lugar de sufrimiento. ¿Qué yo debiera hacer con mis familiares? Orar, Y predicarles. O predicarles, sea, no importa que se enojen. que se enojen, porque cada Porque palabra que usted les diga va a golpear, va a el Espíritu golpear, va a Santo va a golpear, él. y él va a usar lo que hemos sembrado. Si usted, por ejemplo, le predicó a un familiar suyo, se enojó cuando usted le predicó. Mire, cuando yo le predicaba a mi papá, tremendas peleas. Mi papá era mi esposa lo conoció, Sí, era un hombre muy tranquilo, mm, ¿cierto? sí, Pero muy tranquilo, sí, pasivo, muy pasivo, y él soportó cosas en su matrimonio muy sí, tremendas. Y las únicas pocas veces que yo lo vi enojado, cuando yo le predicaba de Cristo. mm, Porque lo que yo no sabía, que él era un poquito dado al tema al del ocultismo. ocultismo. Y tenía por ahí, por misericordia de Dios, lo perdonó, tenía hecho sus pactos ahí, sus cosas raras. Eh, la gente cuando uno le predica, las personas se van a enojar, Mm, porque están en tinieblas. Y claro, van a decir, no, déjame así, yo quiero vivir mi mi vida, no vida. me hablen de esto. No. Pero nosotros estamos viendo ahora que si usted no le predica, usted está limitando a esas personas, porque esas personas necesitan escuchar el Evangelio. Así es. Esa persona necesita escuchar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a terminar la obra. Amén. Muchas personas, antes que nosotros a lo mejor nos acercáramos al Señor, nos predicaron. Así es. Y mientras nos predicaban la Nos palabra, provocaba un algo, choque, pues, algo claro, producía a nosotros. claro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba empezando Dando a a derramar orar. sobre nosotros la fe para salvación. Amén. O sea, nosotros vemos que el Espíritu Santo estaba actuando antes. O sea, porque dice lo que nos convence. dice, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. O sea, cuando una persona dice, no, yo no creo en Jesús, no creo en Dios, yo soy mi Dios, y dice, el dinero, esos son, claro. esos son los hombres. Porque Claro. las mujeres, en algunos casos, la gran mayoría, son mucho más respetuosas. Sí, son más pero no temerosas. dicen, no, este es mi Dios, y se pegan en los costados y en los Claro. bolsillos, algunos así, y dicen, no, este es mi Dios. Pero dice, le convencerá, dice el mundo de pecado, porque el pecado es no creer en el Hijo de Dios. Así es. Dice, por cuanto no creen en mí. Y el Espíritu Santo hace la obra para derramar esa fe, que no es la misma fe que después actúa en nosotros. O sea, es la misma fe porque es el mismo Espíritu Santo, pero hay una fe que es para salvación
y una fe, ¿cierto?, que después Dios derrama en nosotros a través del fruto del Espíritu para que nosotros avancemos en el reino de Dios. Amén. Pero estamos hablando de la fe para salvación, esta Sí, fe que amén. actúa a Sí. través de la obra del Espíritu Santo. O sea, desde cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, es derramado el Espíritu Santo está en acción. Su poder está en acción Amén. sobre las personas. Mire, ¿te acuerdas qué es lo que sucedió cuando tu hermano, Cristian, estuvo a punto de morir? Y nosotros no estábamos ahí y estuvo a punto de morir. Él, Por el él tuvo un accidente muy tremendo y sabe lo más increíble porque él iba con el cráneo roto, se le quebró, se le hundió se le hundió el cráneo y por pudo un haber golpe muerto. de ahí, por usted sabe cuando las personas están metidas en el alcohol y la droga, así que a mí no me vengan con cuentos que la pasan bien, porque la pasan bien mal y por eso tienen que estar Oh, en ese estado para poder tener claridad, o sea, para tener un momento así como para ellos descanso, porque eso es lo que perturba Satanás la quería puro mente, matarlo en pero ese lo momento. quería matar. Y fue tremendo porque yo siempre he rogado por ellos, he rogado mucho al Señor. Me consta. Y sabe que me sorprendió el Señor porque Él se acordó de todas las palabras que le hablábamos y que lo que le hablaba. Y Él me dijo que en el momento que pensó que se iba a morir, Él le pidió perdón a Dios y se arrepintió de lo que Él había hecho. Y Dios le dio una oportunidad de vida. Y eso es algo sorprendente porque Dios da Y oportunidad, obró el Dios Espíritu Santo en él. obró porque Él se recordó. Es más, yo en este último tiempo, hermano, usted no importa si hay oposición en su familia, en sus hijos, usted siga predicando de Cristo, no tenga temor, porque tenga mejor temor de Dios, que Dios se va a enojar si no hablamos de Cristo. ¿Sabe lo que yo he tenido que hacer con mis parientes? De darle ¿cómo se dice? Las reglas en caso de que si ellos van a quedar en la gran tribulación, le he dado así consejo para la gran tribulación. No hagas esto, todavía tienes la oportunidad, no te marques, no adores la imagen, porque tienes como la última oportunidad, prefiere mejor morir antes que seguir viviendo, porque es la única forma que salvarás por última vez tu alma, porque ya estando del otro lado, como dice mi esposo, y lo ha predicado muchas veces, en el infierno, mis hermanos, Todo está perdido. no hay No hay incrédulo, ateo. no hay ateo, no hay nada de eso. Todos creen, pero lamentablemente ya es tarde para ello. Por eso el Espíritu Santo dice, convencerá al mundo de juicio y pecado por cuanto no creen en mí. O sea, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Es producir en nosotros. Cuando no creíamos, estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora nos enteramos de que nosotros nos convertimos, ay, porque yo fui muy bueno. No, Y ay, yo vine y dije, ay, no, tengo que recibir a Cristo porque no. soy tan Bueno, bueno que no claro, me quiero perder. No, Señor. no. Nosotros recibimos a Cristo porque Dios derramó su fe para salvación. Salvación. Por Gracias, eso Señor. dice, y esto no de vosotros, dice, pues es don de De Dios Dios. y no por obras, porque el Espíritu Santo, Él actuó en nosotros Nosotros. por misericordia Amén. sobre nuestras vidas para que Sí, nosotros nos amén. arrepintiésemos Sí, y Señor. viésemos nuestra vida, y viésemos y comprendiésemos lo inmundo del pecado, de la maldad que había en nosotros, ese convencimiento que Cimiento. es por la fe de salvación, la puso el Espíritu Santo Amén. en usted y en mí y en todos quienes nos hemos arrepentido. O sea, el Espíritu Santo actuaba en nosotros antes de que nosotros le Amén. recibiésemos. Y la prueba de ello está, mire, yo quiero, pastora, que podamos leer, y con esto vamos a terminar esta parte, porque esta es la primera parte, Sí, todavía estamos en la amén. introducción. Amén. Imagínense, dice, quiero que vaya conmigo a Hechos 2, 38, 42. Hechos, porque aquí vamos a ver cómo actúa Sí, Señor. lo que pasó cuando Pedro predicó. No sé qué tomaría desayuno ese día Pedro, pero sí sé que hizo algo glorioso el Espíritu Santo con él. Hechos 2, 38 al 42. Amén. Usted, si esto estaría para la casa, usted ahí lea completito del primer discurso de Pedro que parte en Hechos 2, 14. Sí, Ya, ahí dice el primer discurso, dice, era el primer discurso, el primero. claro, el primero. Y mira lo que pasó, pastora, por favor, desde el 38 en adelante, por favor, El 38 dice al así. 42. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué hermoso! Qué extraordinario, porque Pedro había sido recién lleno del Espíritu Santo. Claro. Ahora la pregunta, ¿fue Pedro el que obró para que se convirtieran los 3,000 que habla la palabra? No, fue el Espíritu Santo, hermano, que no le quede ni una duda. Pero Pedro tuvo que abrir su boquita. Exacto. Para, usted dice, cuando usted venga y lea lo que dice aquí, primer discurso de Pedro, usted tiene que entender que Pedro tuvo que predicar la palabra. Él predicó la palabra lleno del Espíritu Santo. Amén. Y a cada palabra que Pedro predicó fue respaldada completa y totalmente por el Espíritu Santo. No me pregunte cómo lo hicieron, si se convirtieron, si habían solamente más de 3,000 personas y se convirtieron el 100%. No me pregunte cómo lo hicieron, si tenían amplificación, cuántas columnas tenían, ni mixer. Si llamaron a un grupo de alabanza. No me pregunte eso porque no sé cómo habrán escuchado, por lo menos dice que se convirtieron más de 3,000. O sea, claro, puedo considerar que más de 3,000 escucharon el mensaje. Y conste, pastor, que siempre contaban a los varones. Además. Porque decían, sí, el repartimiento, el repartir el pan que hizo el Señor en el milagro, sí, de los 5,000, ¿cierto? Sí, y de los 4,000 siempre se contaba a los varones. Entonces, si dice eran muchos más, pues. Ahora, el tema es el siguiente. El Espíritu Santo es el único que convencerá de pecado a tu familia. Amén. El Espíritu Santo es el único que convencerá de pecado a tus hijos si no son convertidos. El Espíritu Santo es el único que convencerá a tu esposo de que se arrepienta. El Espíritu Santo es el único que puede hacer que aquella persona por la cual tú estás orando se convierta. Amén. Pero lo primero que tú tienes que hacer es dar tu testimonio y predicarle de, sí, Cristo como lo hizo Pedro. Porque si tú escondes el evangelio por temor a que se enojen, mira, mejor que se enojen y que se recontra enojen, porque es una oportunidad, porque el día de mañana va a decir, si llegan a ese lugar de tormento, van a decir, ¿por qué, esposa, no me predicaste? ¿Por qué no me advertiste? ¿Qué es lo que le dijo el rico inmediatamente al padre Abraham cuando él le dijo se dio cuenta que estaba en un lugar de tormento? ¿Y a dónde quería ir primero a avisarle a quién? A sus hermanos. Dijo, Padre Abraham, permíteme, dice, de que yo vaya para advertirle a mis hermanos de que este lugar existe y que es real, porque él nunca creyó y no buscó de Dios. Entonces uno dice, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mi familia inconversa? Predíquele de Cristo. ¿Que va a haber un choque? Claro que va a haber un choque porque son luz y tinieblas. Amén. Pero nosotros tenemos que entender que Dios, sabiendo esto, el Espíritu Santo viene a la tierra, viene a hacer una obra. Y nuestra predicación, no solo nuestra predicación, cada vez que usted predica, ¿qué es lo que predicó Pedro? El Evangelio de Jesucristo. Por eso usted tiene que estar experto en el Evangelio de Jesucristo. Sí. Tiene que ser experto en la doctrina. Amén. De la salvación, del arrepentimiento, de la consagración, de la santidad. Usted tiene que manejar eso al dedillo, para que usted tenga convicción, porque si usted no tiene convicción, usted dice, ay, pastor me dice, es que con esta persona no hay nada que hacer. O sea, el Espíritu Santo, ni el Padre, ni el Hijo, claro, no son suficientes para... No, o sea, siempre sí hay personas que endurecen el corazón, eso estamos claros. Y en el libro de Romanos también habla de aquellas personas que ya su obsesión por el pecado, llega un momento que Dios los entrega a una mente reprobada. Eso y no les permite que se arrepienta, claro. Por causa de su maldad. Sí. Pero también tenemos que comprender que nosotros, las personas que conocemos, esperamos que no alcancen ese nivel de maldad y que por causa de la oración, de la predicación del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo, si ellos no importa, mire usted, hoy día estamos en las casas y esta palabra se está escuchando por personas que a lo mejor no quieren escucharla, pero la están escuchando. Espero. Porque esa es una oportunidad para que las personas comprendan que esto es una obra de Dios. ¿Sabe por qué es el juicio del mundo? Por causa de que el mundo le dio vuelta la espalda a Dios, porque amaron más el pecado, dice, porque amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no es por causa de que no haya esperanza de Dios para la humanidad, es porque el hombre, el ser humano, amó más el pecado. Y por supuesto, como hablábamos antes, eso hay una consecuencia. Por eso Dios habla y el Espíritu Santo se contriñe cuando somos templo del Espíritu Santo, porque nosotros fuimos ya arrancados a precio de sangre para que nosotros vivamos una vida eterna distinta. Y cuando la persona que es cristiana se comienza a apartar, el Espíritu Santo por eso se entristece, porque sabe que va a volver a lo malo que estaba antes. Así es. Esto es la primera parte, pastora. Amén. Amén. Y yo quiero solamente agregar de lo que el pastor ha hablado, que es importante nuestra relación con el Espíritu Santo. Mire, una de las cosas que más sorprende de la palabra, que Pablo, él no estuvo
en todos los 3 años que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos y apóstoles, ¿cierto? Pero él tuvo una revelación en el Espíritu. Que me está adelantando, pero está bien, está bien. Pero este es un adelanto Sí, por para la supuesto. próxima. A mí lo que más me sorprende es que el Espíritu Santo hizo una tremenda transformación en la vida de Pablo y cómo lo instruyó en los años, ¿cierto? Y lo preparó para ser enviado. Y por eso la gente estaba muy asustada porque decían, pero ¿cómo este Saulo que nos perseguía y perseguía a la iglesia, hoy está predicando de la fe, está predicando ¿Qué le lo enseñó? mismo? Exactamente. Y además que- Y Pablo lo dice, yo ni siquiera he subido para estar con los apóstoles, Sí, dice. no lo buscó. No los buscó, es más, cuando vino a buscar a Pedro, pasó Más de mucho 3 años. tiempo que no tuvo, Casi 4 años. claro, que no tuvo comunión con ninguno porque fue instruido directamente por el Espíritu Santo. Hoy día no están los apóstoles aquí. ¿Quién nos instruye? Es el Espíritu Santo. Y ahí él termina diciendo estas palabras en Gálatas, no, en 2 de Corintios, para que usted vea. Dice en 13:12, dice, saludaos unos a otros con ósculos santos, ¿cierto? Con un saludo de amor, de beso, de afecto, con cariño, sí, con respeto. Todos los santos os saludan. Y aquí viene lo hermoso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nombra a los 3, para que a usted le quede claro que él tenía muy claro Dios, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, el cual le instruyó, y también el Espíritu Santo le quiere instruir a usted también. Amén. Pero para eso hay una demanda, mis queridos hermanos, tiempo, comunión. Esto no es instantáneo, esto no es como cuando usted le echa el cafecito y el agua caliente y ya tiene listo el café. No, Dios demanda de usted y de mí como templo, tiempo con Él, comunión Amén. con Él, lectura, enseñanza, escudriñar la palabra. Hoy día tenemos, gracias al Señor, el pastor que tiene el don de maestría y él puede enseñar. Usted le pregunta y usted le dice, pastor, mire, yo no entendí, yo siempre lo he dicho y lo hemos hablado con las hermanas en la iglesia. Yo le digo, yo me siento muy feliz y contenta porque mi esposo puede comerse esta comida más gruesa y es como muele las papitas, el zapallito y después recién lo puede dar a nosotros y decimos, ahora lo entiendo, gracias Señor. Pero él, con humildad, él sabe que proviene de Amén. Dios. Sí. Lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo tenía muchos conocimientos, pero aún así él se dio cuenta que su conocimiento no era el conocimiento de Dios y eso se lo reveló el Espíritu Santo. Amén. En su vida. Amén. O sea, lo otro que podemos entender que sin Espíritu Santo no hay iglesia. No, porque no hay poder, no hay nada. Nada, o sea, sería una obra humana. Claro, o sea, un esfuerzo completo sería humano. Imposible. Claro. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Sí, pero importante, hermano. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Esta es la introducción, para que usted comience a comprender. Porque vamos a estar hablando del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de cuál es la obra, por qué somos templo del Espíritu Santo, qué espera Dios de nosotros y qué es lo que es tan importante y qué va a suceder cuando también, ¿cierto?, durante la gran tribulación, que se ha quitado de en medio, qué significa, lo hemos hablado, porque sabemos que la iglesia, ¿cierto?, está allí solamente el poder del Espíritu Santo. O sea, el enemigo no me teme a mí, teme al que está en nosotros. Amén. Al que está en mí, en usted, porque sabe que el que está en nosotros es Dios. Amén. Es el Espíritu Santo. Amén. Y no como algunos apóstatas dicen por ahí, que si Dios está en mí, yo soy un pequeño diosecito. No, Señor. No. Tenemos muchas cosas que hablar, para que usted no le engañe. Amén. Porque también tenemos que comprender que Dios puso una fe para salvación. Amén. Y dice que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Tenemos mucho que entender y aprender. Que la fe, como dice Hebreo 11, ay, si tú quieres pedirle al Señor un auto, una casa, hermano, te faltó fe. Yo le diría a todos estos apóstotas, ¿y dónde quedó ahora la prosperidad? ¿Y dónde quedaron los negocios? Los pactos que ellos hicieron, porque ellos vayan siempre dijeron... Vayan a reclamarle al Dios que le hicieron los pactos, porque ahora se viene un poco... Porque ahora todos los diagnósticos que están dando... la cosa. Es que vamos a ir a una crisis económica tremenda, mundial. Porque si Estados Unidos, que es una de las potencias y va a un nivel de cesantía, imagínense, más de 20 millones de personas hoy cesante, imagínense el trastorno que va a venir en todo el caos. Y ahora yo le preguntaría a todos esos que hagan pacto, que Dios te va a dar una empresa, que te va a dar esto, que te va a dar lo otro, te va a dar 2 casas, 3 casas, 4. O sea, hermano, abre los ojos, abre tus oídos.
es para salvación. Amén. La fe no es para demandarle cosas a Dios, es para que nuestras almas se salven de lo tremendo que viene, y aún así el justo con dificultad se salvará. ¿Sabe, hermano? Amén, pastor. La gran comisión, no se olvide, ir y predicar el evangelio. Eso fue las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo a la iglesia. Le dijo a aquellos varones que estaban ahí cuando vieron al Señor, ¿cierto? Amén. Partir, dijo, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria del Amén. Señor. Por eso es importante, En la pastor. gran comisión, un día dije, pastor, ¿qué es la gran comisión? ¿No sabe lo que es la gran comisión? Venga para acá. La gran comisión pone a la iglesia como una antorcha Torcha. Amén. que alumbra a esta humanidad Sí. caída, y que ya pronto nosotros vamos de Sí, salida. amén. Pero mientras tanto el Señor nos tiene acá. Nosotros tenemos que comprender, hermanos, de que este es el tiempo de misericordia de Dios para que las familias se arrepientan y se vuelvan al Señor. Amén. Oramos al Señor para terminar. Sí, Pastora, amén. ¿podría Amén. despedir una oración, Sí. por favor? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, muchos dicen, no, si esto yo lo sé, pero Señor, a veces vemos los frutos y vemos que no es así. A veces somos oyentes más que hacedores de tu palabra, porque el Espíritu Santo es claro, no es ambiguo el Espíritu Santo es tan claro y Él trae revelación a la palabra siempre y cuando nosotros dediquemos el tiempo para buscarle, para escudriñar tu palabra, y tú abrirás las escrituras para que nos sea revelado a nuestro espíritu. Por eso te ruego, Espíritu Santo, hoy que hemos hablado de ti, amado Espíritu Santo, Amén. el cual has quedado con nosotros, dentro de nosotros, te rogamos que cada día nos hagas entender aún más cómo debe ser el templo que tú estás buscando en estos tiempos. Amén. Que estén consagrados. Y ese es el Espíritu Santo, el cual nos hace amar a Dios y todas aquellas cosas que provienen de Dios. Ese es lo hermoso del fruto del Espíritu Santo que nos da nuestro corazón. Él pone muchas cosas dentro de nosotros, porque hoy día usted puede entender por qué ama la palabra, por qué ama escuchar la palabra, porque está el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Amén. Yo, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque has rogado al Padre para que el Espíritu Santo esté con todos nosotros y nos da el poder, nos da la autoridad, nos unge con tu palabra y nos hace para estar preparados para todo tiempo con revelación espiritual. Gracias porque usted nos capacita para esta guerra que hoy, Señor, sabemos que estamos en medio de lobos. Señor, lo único que te ruego, Espíritu Santo, que sigas trayendo más almas para Jesucristo. Sigue convenciendo aún más. Señor, si aún hemos fallado en la oración para clamar para que tu Espíritu Santo hermoso, Dios amado, usted siga convenciendo a este mundo de juicio y de pecado, Señor, y se arrepientan y vuelvan y reciban a Jesucristo y verdaderamente se arrepientan de sus pecados y puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque vas a obrar con estas palabras, porque las palabras de nuestro Padre no volverán vacías y Él hará como Él quiere en nuestras vidas y Él las producirá en fruto dentro de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo, Él seguirá obrando en nuestras vidas. Y recuerda, hermano, hermana, mantén sensible a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él nos advierte cuando estamos errando, cuando estamos pecando. Amén. Y cuando se peca no lo hacemos así como, oh, pequé. No, lo estás haciendo consciente y sabes que el Espíritu Santo te está hablando y tú empiezas a entristecer el corazón cuando no quieres oír la voz del Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestras vidas y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén. Gracias, Señor. Amén. Damos la gloria al Señor.